Hola hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical y pues bueno, la semana pasada nuestro hermano Adrián concluyó con el libro de Jonás y el día de hoy vamos a iniciar un nuevo reto, hermanos, que es pues estudiar eh, en la escuela dominical, eh, bueno, hasta donde el Señor nos lo permita por este medio, el libro o bueno, más bien el Evangelio de Juan. Y pues es un reto bastante grande, pero seguramente en medio de todo esto vamos a obtener muchísima enseñanza, hermanos. Entonces vamos a iniciar con una oración para que pues sea el Señor guiándonos en medio de este reto que tenemos por delante, que es estudiar el Evangelio de Juan. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en esta hora queremos agradecerte tu bondad continua para con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque pues al día de hoy nos tienes con bien. Seguimos poniendo delante de ti la situación sanitaria no solo de nuestro país, sino del mundo, Señor. Sé tú dándonos sabiduría, Padre, para cuando podamos regresar pues al templo, y te rogamos que pues tú nos guíes, Señor, en ese sentido. Así también, Padre, permite que nuestros corazones y nuestras mentes, nuestras voluntades estén atentas a tu palabra, y que pues a través de la enseñanza del día de hoy, Señor, podamos vivir siempre en gratitud, Señor, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos que vamos a meditar en esta mañana. Le voy a dar lectura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bien, hermanos, pues fíjense que una de las características que encontramos en los evangelios, al menos en 3 de ellos, que es en Mateo, Lucas y Juan, es que podemos ver un poco de la genealogía de Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo, pues podemos ver que ahí existe una línea familiar, y nos habla desde eh, los primeros padres hasta Jesucristo. Y lo mismo sucede con Lucas. Pero si nosotros somos un poco observadores, vemos que estas dos genealogías nos están hablando de quiénes fueron aquellos que criaron a Jesucristo o a nuestro Señor Jesús. El caso de José y el caso de María, ¿no? Pero en este Evangelio de Juan nos habla, o sea, estos dos evangelios que les mencioné anteriormente nos hablan de su naturaleza humana, pero, o sea, que efectivamente Jesucristo nació como cualquiera de nosotros. La diferencia, evidentemente, fue su concepción, donde fue el Espíritu Santo quien depositó la semilla en María, y este nace de María, de una virgen, como decía la profecía. Y a diferencia de estos dos evangelistas, Juan comienza a hablar de su naturaleza divina. Y fíjense qué precioso es el primer pasaje, donde nos describe en dónde y quién es Jesucristo en su naturaleza divina. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En este pasaje, hermanos, nosotros lo primero que leemos en la primera oración, dice, en el principio era el Verbo, ¿no? Y cuando está diciendo el principio, está hablando desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Recordemos el primer pasaje de la Escritura vamos a él, en Génesis 1 dice, en el principio, otra vez nuevamente, creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Pero algo hermoso que también podemos ver en este pasaje es la traducción de Dios en el lenguaje original, que es Elohim, que significa dioses en plural,
y que evidentemente para nosotros tiene mucho significado, porque pues con este pasaje nosotros entendemos que en ese principio ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y otro pasaje que también nos ayuda a discernir que efectivamente Jesucristo estaba desde un inicio es Génesis 1:26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos, ¿no?, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y conforme a, y señoré los peces del mar, las aves de los cielos, a las bestias de toda la tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿no? Entonces aquí también entendemos que cuando dice Dios hagamos, se está refiriendo a alguienes más, ¿no? ¿Y quiénes son esos alguienes más? Pues tanto Jesucristo como el Espíritu Santo, pero entendiendo que son uno mismo. Y justo en el pasaje que nosotros estamos analizando de Juan 1:1, pues nos sigue acotando o nos sigue llevando a esta enseñanza, ¿no? Dice: en el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Pues es Jesús, ¿verdad? Dice: y el Verbo era con Dios, es decir, habitaba con Él, estaba con Él. Dice: y el Verbo era Dios. Ajá. Nuevamente nos lleva a esa doctrina de la Trinidad, donde pues se nos habla que allí está Dios, pero es un Dios trino, es decir, es un Dios en donde está contenido tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos con claridad cómo nuestro Señor Jesucristo haya estado siempre, ¿no? ¿Por qué es importante, hermanos, resaltar esto? Pues porque para muchas personas reconocen que existió en algún momento Jesucristo, pero para ellos no representa una divinidad, sino simplemente, pues muchas personas lo ven como un iluminado, como una persona muy sabia, como una persona revolucionaria, pero no se le ve a Jesucristo como Salvador. Y no se le ve a Jesucristo como Salvador porque a veces no comprendemos o nos enseña que pues Él ha estado ahí desde el principio, ¿no? Inclusive también en la primera carta del apóstol Pedro, también allí nos habla acerca, bueno, en este caso nos habla acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero ahí nos dice que este sacrificio estaba ya, fíjense, dice en 1 Pedro 1:19, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, escuchen esto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, ¿no? Aquí el apóstol Pedro está hablando acerca de cómo es que nosotros fuimos limpiados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo de nuestros pecados, pero que esto ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que ahí está nuestro Señor Jesucristo viviendo con el Padre, ¿no? Y también en el libro, en la carta de Pablo a los Filipenses, pues nos habla de que nuestro Señor Jesucristo estaba con el Padre y Él se despojó de esa naturaleza y vivió como un ser humano entre nosotros, ¿no? Pero es importantísimo que nosotros recalquemos que nuestro Señor Jesucristo tiene estas dos naturalezas, ¿no? Es totalmente hombre y totalmente divino. En el siguiente pasaje, hermanos, leemos refiriéndose a Jesucristo, al Verbo, era en el principio con Dios. Y luego viene algo que es algo muy importante para nosotros. Todo es importante, hermanos, pero fíjense, lo voy a leer. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Es decir, todo lo que ahora nosotros podemos ver a través de la creación, que pues es su obra de la naturaleza, pues fue creado por Él, ¿no? Y esto también es importante recalcarlo porque pues muchas personas le llaman a la naturaleza pues la madre naturaleza, ¿no? Como si ella misma se hubiera creado, pero la realidad de las cosas es que no, es que nuestro Señor, nuestro Dios y también nuestro Señor Jesucristo crearon esto, ¿no? Y aquí está hablando específicamente de Jesús y dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, es decir, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? Entonces, aquí autentifica que Él estuvo también ahí en la creación y que Él formó parte fundamental de todo esto, ¿no?
y todo fue hecho para Él. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y resucita, se le dio toda potestad, excepto, pues obviamente todos nos vamos a doblegar ante Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues exceptuando obviamente aquel que le dio todas las cosas para que fueran sujetas a Él, que es Dios mismo, ¿no? Entonces, pues todos le debemos todo a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nosotros como obra de Él, ayer lo veíamos con algunos hermanos, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es reconocer que Él ha creado todo lo que nosotros vemos y que lo hizo para que podamos darnos cuenta que Él es Dios y que Él es el único capaz de hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces vemos también a nuestro Señor Jesucristo en la creación ahí, ¿no? Y también este mismo autor de este evangelio, que es Juan el Bautista, pues fue el mismo que escribe Apocalipsis, y también ahí se nos habla del Cordero, pero ya como un rey, ¿no? Y dice en el versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿no? Y recordemos que cuando nosotros, la raza humana fue creada, pues el Señor sopló aliento de vida, ¿no? En este caso en el primer hombre, que fue Adán, y, y esta vida que Él le da, pues es una vida muy diferente a la vida de la otra creación, ¿no? Porque nosotros podemos ver las plantas también son seres vivos, o pues inclusive los animales, ¿no? Muchos tipos de animalitos que hay, pero todos ellos son seres vivos, pero hay una gran diferencia, ¿no? Entre nosotros y esos seres vivos. Nosotros somos seres vivos, pero nosotros, por ejemplo, tenemos alma. Las plantas, pues, solo son seres vivos, ¿no? Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué era necesario que este verbo que estaba ahí con Dios se encarnara? Bueno, pues eso nos remonta nuevamente al Génesis, y recordemos que la primera vez que se menciona el Evangelio, pues es ahí en Génesis 3, después de que Adán pues no cumple con el mandato de Dios, y yo sé que fue Eva, eso me queda claro, pero el responsable de que no sucediera eso es Adán, y por eso digo Adán, al no cumplir con este mandato y comer del fruto que no debían haber comido, pues definitivamente empieza algo muy lamentable para el hombre, que es pues una vida que ahora es, pues que más bien una vida que ahora nos va a llevar a arrastrar durante toda ella las consecuencias tan graves que tuvo esta desobediencia a Dios, ¿no? Que es pues el pecado, evidentemente, ¿no? Y son esas tinieblas que nos cubren, ¿no? Pero aquí lo importante es que nuestro Señor Jesucristo es descrito de la siguiente manera: en Él estaba la vida, ¿no? Él era aquel que venía a liberar y dar vida en abundancia, y esa vida en abundancia es una vida eterna, ¿no? Dice, y la vida era la luz de los hombres, esa luz que necesitábamos, ¿no? Yo entiendo que en ese momento que Adán pecó, pues obviamente nuestra relación con Dios se rompe por completo, y pasamos a vivir ahora una vida pues con el pecado, ¿no? Que es una vida muy complicada, ¿no? Y vean lo que dice el siguiente verso: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿no? Entonces, esta luz que desciende desde el Padre, que es Jesucristo, viene y alumbra. Y no solamente pues es un alumbrar en sentido literal, sino es en un sentido espiritual, ¿no? Donde Él viene y nos da luz, nos da claridad a nuestra mente de entender que hemos pecado, hemos ofendido a Dios, que hemos hecho lo contrario de lo que Él ha dictado, ¿no? Él es nuestro creador, y como tal le debemos toda la gloria y toda la honra, pero pues en ese primer momento donde vemos a Adán pecando, pues Él no le está dando la gloria y la honra, ¿no? Pero también nosotros no lo hacemos, ¿no? En ocasiones también pecamos, ya sea por error o ya sea porque teníamos la intención de hacerlo, ¿no? Pero
era importante o es importante para nosotros entender que esta luz que es nuestro Señor Jesucristo viene y lo más importante dice aquí, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿no? Entonces, recuerden que nuestro Señor Jesucristo venció al pecado, ¿no? Él fue el único que pudo librarnos de esta cosa tan terrible que es la muerte, y me estoy refiriendo a la muerte espiritual, ¿no? Entendemos que cuando Adán pecó, ciertamente el mandato era ese, ¿no? Si tú comes de este árbol, ciertamente morirás. Y no solamente se refería en sentido físico, porque ciertamente a partir de que Adán peca, pues los hombres comienzan a morir. Y esto es una señal de que todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir físicamente, ¿no? Pero también entendemos que esa muerte, pues es una muerte en la cual todos vivimos, ¿no? Muertos en delitos y pecados, ¿no? Una muerte espiritual. Entonces es necesario que esta luz venga y nos alumbre para que nosotros podamos ver, pues, a Jesucristo conforme a el Señor lo ha enviado, ¿no? Conforme a un sustituto, conforme a un Salvador. Ahora debemos de entender que esto es una revelación de Dios, es decir, Dios es el que nos revela a su Hijo. Lo vamos a ver en capítulos más adelante, pero es Dios quien revela a su Hijo, ¿no? Por ejemplo, cada uno de nosotros ahora podemos decir que somos salvos solo, única y exclusivamente porque es una revelación de Dios. Él nos lo reveló, ¿no? Pero qué precioso es ver cómo estas tinieblas que, pues, prevalecían entre nosotros fueron alumbradas a través de nuestro Señor Jesucristo, y estas tinieblas no pudieron prevalecer ante esta luz admirable que es nuestro Señor, ¿no? Pues hermanos, al día de hoy vamos a dejarle hasta aquí. En los siguientes versículos vamos a hablar un poco de quien escribe este evangelio, y vamos a ver que realmente es un siervo de Dios que fue sumamente útil al servicio de nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento prácticamente. Ese rato mencioné que quien había escrito Juan era el Bautista, corrijo, más bien es el discípulo amado, pero en este momento que sigue vamos a hablar acerca de Juan el Bautista, que tuvo un rol muy importante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ahí se me fue eso, pero ya qué bueno que lo corregimos. Pues vamos a dar gracias, hermanos, por estos 5 versículos, y esperemos que podamos ir avanzando un poquito más. Padre Celestial, te agradecemos mucho porque pues fuiste tú enviando a nuestro Señor Jesucristo, tan necesario para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque a través de Él es que hoy podemos tener una relación personal contigo. Gracias porque a través de Él tú alumbraste nuestras tinieblas, pues mostraste toda nuestra pecaminosidad, Señor. Y no solo eso, sino que también en Él pudimos ser salvos por su obra redentora en nosotros. Gracias, Padre, porque en verdad no merecemos tal privilegio. Te suplicamos que tú nos ayudes a vivir pues a la altura de este llamado que tú nos has hecho, Señor, y que en verdad seas tú obrando para hacer tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, les agradezco el tiempo, que tengan una buena tarde, y vamos a dar un aviso que a continuación ustedes van a escuchar. Gracias. Muy buenos días, hermanos. Pues después de la escuela dominical que tuvimos, pues es momento de dar algunos avisos importantes. Pues en el sentido, como dice ahí el título que ustedes ven en la reapertura del templo, y pues tenemos algunas cosas que comentarles. Lo primero, pues bueno, entender que pues esta reapertura del templo se va a hacer hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en amarillo, y pues las actividades que se van a retomar van a ser reducidas de acuerdo a las autoridades o de las instrucciones que ellos nos dan. Nos dicen que pues las reuniones deben de ser a una capacidad del 30% de los asistentes a la congregación.
Y pues también otro punto importante es que el regreso de adultos mayores, personas vulnerables, pues va a ser cuando el semáforo epidemiológico esté en semáforo verde. También las actividades de los niños no se van a poder retomar en semáforo amarillo, sino que hasta que el semáforo esté en verde, igual los niños van a poder ya asistir a sus clases en el templo. También se les va a hacer llegar a través del el grupo de WhatsApp, o en aquellos que no tienen vamos a contactarles vía telefónica, cómo es que va a ser el acceso al templo, ya que este no puede ser, pues como anteriormente lo hacíamos, ahora hay que pasar por ciertos filtros, y pues filtros que van a ir desde tomar temperatura, proveerles de alcohol gel, lavado del calzado, específicamente de la suela. Se va a tener una entrada, una salida, la distancia de las bancas. Todo esto, hermanos, todos estos detalles que tenemos que tomar en cuenta se los vamos a hacer llegar. Ya estamos trabajando en eso para que a la brevedad ustedes lo puedan tener y lo puedan considerar. No sabemos con exactitud cuándo se va a dar la apertura, pero pues debemos de estar preparados para que cuando pues ya se pueda, pues ahí tengamos la oportunidad de estar por allá. También la intención de este aviso, hermanos, es pedirles de su apoyo, ya que vamos a necesitar formar un comité para precisamente personas que estén en los filtros, que vayan dando pues las indicaciones a los hermanos, formarlos por dónde tienen que entrar y todo lo que les venía comentando. Y también se va a necesitar el apoyo para la sanitización del templo, ya que esta pues se tiene que hacer cada que tengamos un culto o alguna actividad. Entonces creo que pues el trabajo que vamos a tener a partir de que se abra el templo, pues va a ser un poquito más complejo, por así llamarlo, pero pues bueno, todas estas medidas las tendremos que acatar con la finalidad de pues resguardar la salud de todos los que asistimos ahí, ¿no? Entonces, hermanos, yo les pido de favor que a través del grupo de WhatsApp nos hagan saber, por favor, quiénes quieren ser parte de este comité. Pues el comité que se va a formar, uno es para el ingreso a las personas. La sanitización del templo, pues bueno, se tiene planteado que se haga conforme lo venían haciendo el aseo de las familias, pero eso lo definiremos al final. Bueno, se los vamos a pasar en este documento que les comento, a la brevedad, por supuesto, para que también se puedan tomar las medidas pues de precaución, y sobre todo para que podamos estar pues ya preparados cuando se dé ese momento, ¿no? Entonces, hermanos, pues ahí está. Yo espero que en esta semana ustedes lo oren, lo mediten, y a la brevedad también nos hagan saber quiénes quieren participar en los diferentes filtros que se van a hacer, ¿no? Y pues les agradezco mucho su, su tiempo por ver este aviso, y pues los mantendremos informados, hermanos, estén atentos, y agradecemos mucho pues su paciencia y el hecho de pues poder estar en esta situación tan difícil, tratando de estar juntos, ¿no? Gracias, y pues bueno, los mantendremos informados, hermanos. Que tengan una buena tarde.